Vemos hacia, bueno, otras realidades también que se están viviendo en nuestro país. Ya está aquí con nosotros el diputado Fernando Iglesias. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eleonora? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vos. Bueno, en primer lugar me gustaría que hablemos de la situación que se está viviendo en Formosa y sobre todo la visita de Horacio Pietragala, el secretario de Derechos Humanos, una visita tardía, pero llegó, y declaraciones que acaba de hacer que, bueno, generaron muchísimo ruido, ¿no? Porque él dice que no existen violaciones sistemáticas de derechos humanos en Formosa. ¿Qué opinión tenés sobre esto? Pietragala dijo dos cosas, que no hay violaciones sistemáticas y que no hay centros clandestinos. Me parece que es exactamente lo contrario que es lo que se espera de un secretario de Derechos Humanos, que se supone que tiene que ir allá a pedir que no haya violaciones de ningún tipo y que no haya centros de detención de ningún tipo, no clandestinos y sistemáticos. Por supuesto que no son clandestinos porque lo descubrimos porque la gente filmó, claro, sacó los teléfonos celulares y en la oposición hemos tratado de darle toda la difusión que se merece, pero es escandaloso. Bueno, todo de Pietragala es escandaloso. Es el que avalaba las liberaciones de Jaime y de Vudú, el que avalaba... me permito recordarles, liberaron presos por crímenes graves por el miedo a la pandemia. Y encierran a ciudadanos libres, algunos de los cuales sin siquiera una confirmación de que tengan coronavirus por la pandemia. Me parece un despropósito total, y no hablemos de posiciones políticas de Pietragala con tema Maldonado y todo eso. Me parece realmente escandaloso. Hay gente que cree que los derechos humanos son valiosos por sí mismos y hay quienes creen que son solamente un instrumento político a favor del partido en el que militan. Bueno. Ahora, uno ve, tomando esto que mencionabas vos recién, ¿no? Que en su momento Pietragala pidió la liberación de Jaime, entre otros presos por corrupción, y ahí sí hubo una enorme celeridad, ¿no? Lo mismo sucedió con el INADI en muchos momentos, que hasta ahora no se pronunció. Bueno, lo que han hecho es ir desarmando, ¿no? Nosotros estuvimos justamente ayer hablando con las dos concejales de Gabriela y Celeste. Hicimos un Zoom con diputados de Juntos por el Cambio que formamos parte de la Comisión de Libertad de Expresión y de Derechos Humanos. Una reunión muy fructífera que organizó el diputado Wolf. Y la verdad es que las cosas que nos decían, las descripciones que nos hacen, es terrible el nivel de autoritarismo, es terrible el nivel de violación de derechos humanos de manera sistemática. Digo, fue hace poco también lo de la frontera, cuando cerraron la frontera, la gente se quedó del otro lado, miles de personas, un chico se ahogó intentando volver a su casa, cruzando el río. Bueno, aberraciones de este tipo. Y nos decían esto, nos decían que estaban justamente ante la visita, estaban desarmando todo, lo que trae algunas memorias, ¿no? Pasó algo parecido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando fue la dictadura, que desarmaron en gran parte lo visible del sistema represivo, con la diferencia de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un dictamen, no se les ocurrió decir que no había violaciones sistemáticas ni centros clandestinos, ¿no? A Pietragala parece que sí. Por supuesto, con esto no estoy diciendo que sea lo mismo. Digo que hay una actitud permanente del kirchnerismo que viene desde hace muchos años de utilizar a los derechos humanos como si fueran una bandera política propia y no un derecho de todos los ciudadanos argentinos. Por lo tanto, hay violaciones que están bien, de los derechos humanos que están bien y otras que están mal. Yo insisto siempre... creo que hay que crear una comisión bicameral, hay un proyecto presentado por mí y por diputados de Juntos por el Cambio, una comisión bicameral de investigación de los crímenes cometidos por el Estado durante la cuarentena. La pandemia, claro. La CONADEC, que son muchos, Formosa, por supuesto, es un caso muy claro. Me haces pensar, perdón, en las declaraciones de Mayans, ¿no? Del senador, que dijo, durante la pandemia no hay derechos. Bueno, son, digamos, politológicamente interesantes. Primero, el senador Mayans decide por todos nosotros cuando hay derechos o cuando no hay derechos. La próxima vez llamamos por teléfono y le preguntamos a Mayans si están vigentes los derechos humanos. ¿O es un sincericidio? Sí, es eso, es exactamente eso. Hay un famoso jurista alemán de altísimo nivel, nazi, Carl Schmitt, que adhirió al nazismo, hay toda una polémica muy interesante, que decía que soberano es el que dictamina el estado de excepción. Bueno, parece que el soberano en nuestro país es Mayans, que por supuesto no habla por boca propia, habla por boca de Gildo Ifrán,
por un lado, porque ahí lo puso Gildo Infran, Sí. y habla por su jefa en el Senado, que Cristina, es claro. Cristina la Kirchner. vicepresidenta en ejercicio de la presidencia de la Nación. Ahora, por un lado, el rol del gobierno nacional, hablábamos recién de Pietragala, el silencio de muchos actores nacionales que también sorprende. Bueno, eso también es interesante, me lo había pensado y después me salté de decirlo. Sí. ¿Dónde están las organizaciones de derechos humanos? ¿Dónde se metieron? ¿No? Porque ahí está muy claro, ¿no? El silencio abrumador y lo que ha logrado el kirchnerismo, con la simple maniobra de bajar un cuadro y de poner mucha plata, ha logrado desarmar a las comisiones de derechos, a las organizaciones de derechos humanos, que en un momento... ¿Te referís a madres y abuelas? A todas. Nadie tiene nada que decir, la Asamblea no tiene nada que decir con respecto a estos temas. Me parece muy, muy vergonzoso todo lo que está pasando en este sentido y, digamos, es doblemente vergonzoso porque en el momento, yo siempre me peleo con los liberales, con lo que digo me peleo con los liberales y con la izquierda. Yo tengo esta virtud. Yo creo que sí ha habido organizaciones que en un determinado momento histórico defendieron los ideales liberales, fueron las organizaciones de derechos humanos. Si vos repasás la Glorious Revolution y los principios, son lo que defendían las madres en la plaza frente a la dictadura de Videla, ¿no? La libertad de asociación, el habeas corpus, el derecho del ciudadano frente al Estado, la libertad de expresión, todo eso lo defendieron. Eso que fue ejemplar y que fue ejemplar en el mundo, lo rifaron y lo pusieron en una balanza y del otro lado... ya sabemos lo que puso el gobierno. Hablaba de, por un lado, el rol del gobierno nacional, por el otro, el del gobierno provincial, una provincia que está comandada por Gildo Infran hace muchísimos años. Y la pregunta es, ¿quién lo banca tanto a Gildo Infran? Bueno, sí, eso forma parte de lo que yo llamo el medioevo peronista. Claramente Formosa es una provincia medieval por estructura de poder, por la estructura productiva que tiene, básicamente es empleo estatal y nada más, ¿no? ¿Quién lo banca a Gildo Infran? Para empezar, el presidente de la Nación, que dijo que era el modelo de provincia. Así que tenemos el presidente, cuyo modelo de provincia es Formosa, y la vicepresidenta, en ejercicio de la presidencia, que supongo que defenderá el modelo de Santa Cruz, ¿no? Y son los dos grandes ejes, junto con el conurbano, de los varones del conurbano, los dos grandes modelos medievales, ¿no? Esos marquesados feudales del norte y esos califatos petropolíticos del sur, donde lo que hay es una caja a repartir. Cuando un gobierno no tiene una estructura productiva y no vive de los recursos, de los impuestos que le cobra esa estructura productiva, no tiene interés en desarrollarla. Tiene recursos y con esos recursos que vienen de las regalías petroleras en el sur o de la coparticipación en Formosa, pero nada propio, claro. Lo que arma es una clientela y reduce, que es el proyecto central medieval del peronismo, y en particular de este gobierno, reduce al ciudadano libre de la modernidad a siervo de la gleba, a un cliente, a alguien que depende del Estado. Y han utilizado claramente la pandemia para extender este sistema a todo el país, porque nadie puede creer que las cosas que han hecho, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista del uso de la cuarentena represiva y medieval que han hecho, no tenga un contenido político muy claro. Quiero preguntarte por el punto de vista sanitario, pero desde las vacunas, ¿no? Todo lo que ha dicho y comunicado el propio presidente de la Nación, porque fue el propio presidente quien hizo una comunicación de la cantidad de dosis que íbamos a tener a esta época, la cantidad de gente vacunada. Bueno, nada de esto se ha cumplido. Acaban de llegar 220.000 dosis más de la Sputnik V de Rusia, en vez de las 600.000 que creíamos hace 2 días que iban a llegar. ¿Cómo ves vos que se está llevando adelante la comunicación y la acción, sobre todo, en términos de vacunación? Bueno, problemas con la provisión de vacunas hay, porque claramente hay un cuello de botella y una demanda mundial. Sí. Problemas hay en todo el mundo, por supuesto. Se ven trágicamente agravadas en la Argentina, en parte por características del país, sobre todo por el gobierno. Las cosas que, si uno hace un repaso de los dichos del gobierno, desde que empezó el problema de la pandemia hasta ahora, es de los 3 chiflados, sí, realmente, ¿no? No va a llegar, no va a haber coronavirus, me preocupa el dengue, el presidente diciendo hay que tomar té caliente, tenemos que tomar tecito caliente, a 10 millones de vacunados en diciembre y 10 en febrero y 10 millones de vacunados por mes, a 10, pero 5, claro, a 600.000, sí, a lo que podamos. Entonces yo creo que el gobierno, para empezar, y agravado además por una estrategia, porque este es un gobierno que ha subordinado
la economía y la sanidad del país a su estrategia política. Y por lo tanto, mientras los otros gobiernos tienen dificultades, pero es como si vos no conseguís, no sé, pan ¿qué haces? Y vas a la panadería, al supermercado, Claro, al chino, tenés sí. 5 Distintas proveedores opciones, sí, que buscás, claro. ¿no? Acá estamos atados hasta ahora a la estrategia de la vacuna rusa. Ahora el presidente dice que no. Bueno, que nos diga a ver con qué acuerdo cerró con los demás. Pero además son cosas que hemos pedido sistemáticamente. Hay 39 pedidos de informe presentados pidiéndole a Ginés García que venga al Congreso, a donde estamos los representantes de los ciudadanos, a explicar qué estrategia tienen. Y no pueden venir porque además cuando hablan dicen cualquier cosa. Pasamos de 10 millones a 5 millones, a 600 no, 200. Con estos viajes vergonzosos que ya está hiperanalizado, que cuesta mucho más mover el avión de aerolíneas que contratar un servicio privado de transporte. Pero bueno, los únicos que hacen estas cosas, esta locura de un avión de pasajeros, transformarlo en un avión de carga. En un avión de carga, sí, para traer una caja relativamente pequeña, esta locura es solamente con este gobierno que, como ya he dicho en muchos aspectos, creo que es el peor gobierno de la historia democrática. Ahora, ¿y por qué la comunicación muchas veces la dejan en manos del propio presidente? Cuando se supone que en realidad la variable de ajuste siempre tienen que ser los ministros. Digo, pueden haber equivocaciones, pueden suceder las cosas que están sucediendo con los faltantes de vacuna. Digo, ¿por qué se lo expone tanto al presidente o es una decisión propia, decís? A mí me parece que Alberto habla demasiado, y habla de todo, habla demasiado y siempre tiene que decir cosas trascendentes, ¿no? Me parece esta declaración de que hay que revisar el capitalismo, pegada con que hay que volver al capitalismo de Henry Ford y al Fordismo, es extraordinario, porque realmente es medieval eso, digo, esa idea que rima perfectamente con Grabois, que se indigna porque una empresa argentina superó los 100.000 millones de dólares. Mercado Libre, ¿no? Sí. Mercado Libre, sí. Entonces, el texto de Grabois es genial, dice, no, porque estos son los mercados financieros, esto no puede ser, y porque como la YPF vale 1.400 millones de dólares. Y Grabois, en vez de ponerse contento de que alguien en el país entendió la mecánica de creación de valor en la sociedad global de la información y del conocimiento, donde se añade valor con la inteligencia, con la conectividad, con Internet, no, dice, esto no existe, lo que existe son las empresas y nos quieren llevar a ese medioevo de las empresas petroleras, que además YPF, ¿no? A ver, YPF pagamos, no íbamos a pagar nada. Sí. Después pagamos 5.000 millones de dólares por la mitad, es decir, valía 10.000 millones de dólares y creo que ahora vale 1.400 millones de dólares, a punto de fundirse, no saben qué hacer con los bonos. Todo ese desastre lo comunican y es transparente, porque además tienen esta cosa pretenciosa de que juntan todo esto y dicen hay que revisar el capitalismo del siglo XXI y volver al capitalismo del siglo XX. Ahí, a ese lugar es al que están llevando el país. Antes de que hablemos del tema educación, porque se está llevando adelante una reunión clave en la Ciudad de Buenos Aires con los gremios docentes y hay, bueno, declaraciones increíbles por parte de los gremios en muchos casos. Quiero preguntarte, ya que hablamos del capitalismo y demás, de la decisión del gobierno de continuar con los controles de precios, ¿no? Esta semana lanzaron los cortes populares de carne. La idea es llevar adelante algo aparentemente con el trigo, por el pan, por los fideos, por lo demás. ¿Por qué por ahí, otra vez? Porque es por donde fueron siempre. La primera veda de carne la puso Perón en el año 1952. Y como se habían patinado todas las reservas del Banco Central y no podían pagar las importaciones, también prohibieron, tomaron toda la cosecha de trigo para exportarla y la gente acá comió pan negro, el célebre pan negro peronista. Y bueno, eso es lo que han hecho siempre, es lo que hicieron en el kirchnerismo. Ahora, esto se aplica a toda la estructura, porque esto es un problema que ya excede al peronismo y excede a este gobierno. Es un problema de la ciudadanía argentina. ¿Cómo vos podés creer que tipos que manejaron el país durante 12 años, vamos a dejar de lado lo que vos pienses del gobierno de Cambiemos, de Macri, si terminó bien, terminó mal, dejemos de lado la cuestión institucional. Vamos al motivo por qué los votaron, que era la heladera llena, poner plata en el bolsillo de la gente y girar la perilla que encendía la economía para poner en pie al país. Ahora, gente que gobernó 12 años con la soja a un promedio de casi 500 dólares la tonelada. En el momento 600, 650 y pico.
12 años, con mayoría en ambas cámaras, y dejó al país con 7% de déficit fiscal, destruido desde el punto de vista energético, sin infraestructura, con importaciones masivas de energía, habiendo multiplicado por 11 las importaciones y bajado las exportaciones, un déficit comercial galopante. Eso hicieron en 12 años con todo a favor. Y los votó el 48% porque iban en una situación que no era la anterior, a devolverle el bienestar y la plata a la gente. Bueno, muchachos, los días más felices habrán sido peronistas y efectivamente los años de manteca al techo de los primeros 3 años de Perón y de Menem y de Kirchner fueron manteca al techo y los días más felices. Ahora, los días más infelices también. Yo me acuerdo también del Rodrigazo, del ajuste de Duhalde, que todavía conserva los récords históricos de Argentina de desocupación, indigencia y pobreza. Bueno, ahora sí quiero que hablemos de educación porque, bueno, tuvimos un 2020 sin presencialidad en las clases, sabemos lo que esto significó, hemos visto muchísimos informes, los niveles de desigualdad que crecen cada vez más, muchos chicos que quedan en el camino, que no vuelven a escolarizarse. Y ahora, de nuevo, el planteo de qué se va a hacer en este 2021, el gobierno de la ciudad dice el 17 de febrero se empieza, los gremios dicen no vamos a empezar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensás con respecto a esto? Y el rol de los gremios, en la Ciudad de Buenos Aires hay 17 gremios. Sí, no son los 17 seguramente y sabemos cuáles son y qué filiación política tienen los que están en contra. Pero también perfectamente coherente. Yo me permito recordar que las estructuras gremiales son de origen medieval y no me parece raro. Es decir, esto va directamente. Si vos pensás que hay que volver al fordismo, no necesitas gente muy educada, necesitas gente que clave clavos y gire tuercas y ajuste cosas, ¿no? Si vos no entendés que la información y el conocimiento son vitales, tampoco entendés el rol central que tiene la educación. Una cosa que la Argentina fue innovadora en el mundo, porque Sarmiento, desde el punto de vista de la concepción de una sociedad basada en la información y el conocimiento, él no escribió páginas teóricas, pero escribió páginas gloriosas de la historia que después llevaron a la famosa ley de Roca. Bueno, todo eso, la educación está en crisis en todo el mundo, pero nada parecido a la Argentina. No. Y nada parecido a lo que sucede desde que de 1989 el peronismo ha sido hegemónico en el país. Y es razonable, bueno, está muy claro, hay que volver a las clases, lo pide la salud mental de hijos, de padres, lo pide la educación misma y por supuesto hay que tener todos los cuidados. Me gustó mucho lo que estabas mostrando de la playa porque mostraba la gente tratando de seguir viviendo porque no podés parar la vida y cuidándose. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y en todo el mundo ha sido y solos, por motus propios, digo, eso lo hace la propia gente. Claro. Esos círculos lo hace la propia gente. Es que a eso es lo que tendría que haber. Gente, claro. Eso es lo que tendría que haber apostado el gobierno, ¿no? Esta cosa, como razonan ellos todo, ¿no? Claro. Represiva, de arriba para abajo, te prohíbo, no podés salir más, y después te encontrás con la gente, está tan cansada, tan aburrida, que la metiste en la cuarentena más larga del mundo. La parte sanitaria es un desastre, la parte económica es un desastre, hay mucha gente que no puede vivir, sobre todo los que necesitan salir a ganarse. Y te encontrás como nos hemos encontrado, con una situación de empeoramiento de la pandemia sin poder poner más prohibiciones porque ya la economía no da más y la gente no da más. Lo que había que haber hecho es apelar a la responsabilidad de la gente. Claro. Una cuarentena fuerte de entrada cuando nos asustamos, cuando lo que estaba pasando en Italia y en España nos asustó, incluido parar las clases, la pedimos y era razonable, pero en un mes ya todo el mundo sabía que no iba por ahí, que las cuarentenas tenían que ser razonables, que había que apostar a la responsabilidad individual. O ponerle cabeza a la forma de volver a clases. Bueno, eso es ¿no? Porque de eso se trata. La declaración de Trota diciendo, no, y de Kicillof, la infraestructura no está preparada. ¿Qué estuvieron haciendo? Un año pararon las clases y la infraestructura no está preparada. Y ahora tenemos que salir a ver cómo preparamos la infraestructura. ¿Qué estuvieron haciendo este año? El ministro de Educación de la Nación, ¿a qué se dedicó? Una reunión de la semana pasada con Grabois, nada más que seguramente le dio algunos consejos sobre cómo hay que dejar de lado la educación para que tengamos no un mercado libre, sino muchos mercados libres, muchos unicornios, y volvamos al fordismo. Ese es el esquema que tienen, y acaba la célebre frase de Borges, que es que qué felices son los peronistas que tienen todo el pasado por delante. Ahora, Mauricio Macri dijo que lanzaba una fundación justamente para ocuparse de la educación. ¿Están hablando de esto internamente?
No, la verdad es que por lo menos a mí no me llegó, me enteré prácticamente por los diarios. Me parece que es una preocupación central, que muestra una comprensión exactamente a contramano del otro. Si vamos a producir riqueza a través del conocimiento, de la información, la educación es el centro vital de todo. Esto yo creo que los han entendido perfectamente los padres, que defienden con uñas y dientes. Hay muchos movimientos de padres pidiendo la vuelta a clases. Lo han entendido los padres, que muchas veces hacen esfuerzos enormes para darles a los chicos la mejor educación que pueden, y es necesario que lo entiendan las autoridades del país. Estamos viviendo en el siglo XXI. La capacidad que tengan los chicos de manejar internet, de hablar en otros idiomas, de expresarse, de comprender textos, es fundamental. El problema es que estas habilidades van juntas o están muy cerca de la comprensión de textos, por ejemplo, de la capacidad de votar bien. Están bastante cerquita, porque si vos no entendés lo que dicen, no entendés lo que pasa, votás mal. Me parece que ahí hay también una política deliberada de sometimiento que tiene ya muchísimos años y que lamentablemente ha dado muchos resultados. Ya que hablas de votación, pienso en las elecciones, no podemos dejar de pensar en eso, más allá de que hay muchas urgencias anteriores. Estamos ya en el 2021, año electoral. ¿Mauricio Macri será candidato? Yo no creo que en el 2021, me parece que mi opinión, un presidente de la Nación, ir a diputados no me parece que sea una... Si hubiera senador... Ahí podría ser, pero como diputado no lo veo, no creo que Mauricio tenga esa intención. Creo que es uno de los candidatos posibles, sí, para el 2023. Si vos me preguntás, él o Patricia Bullrich son mis preferidos, sin ninguna duda, pero hay otros. Está también Horacio Rodríguez Larreta, los radicales también juegan. Está Cornejo, que también se ha dicho algo al respecto. Me parece bien, me parece que todas las candidaturas con sus modalidades son válidas, son valiosas, y después tendremos que discutir y tendrá que decidir la gente qué tipo de gobierno quiere. Yo creo que si volvemos al poder tenemos que ir con un gobierno más fuerte, que vaya más decidido y más a fondo en muchas cosas. Algunas salieron, muchas, la mayoría salieron, pero hubo, sobre todo en el terreno económico, en el terreno de la asistencia social, cosas que tendríamos que revisar, y por eso, bueno, prefiero ciertos candidatos a otros, pero respeto las opiniones de todos y voy a apoyar lo que la mayoría decide. Ahora, eso en cuanto al 2023, nombrabas los candidatos del 2023, decís Macri, Patricia Bullrich, tus preferidos, nombrabas a Rodríguez Larreta, Cornejo, pero en este año, como candidatos a diputados, ¿a quiénes ves? No, creo que van a... para empezar, déjame decir que la elección del 2021 es crucial. Es más importante que la 2023 porque sin 2021 no va a haber 2023. Es decir, si estos muchachos... Nosotros estamos renovando los diputados que vienen de la elección del 2017, que fue una elección muy buena. Muy buena. Por lo tanto, para mantenernos como estamos, que es... en el Senado mandan ellos porque tienen mayoría, y en la Cámara de Diputados peleamos como gato panza arriba, como dice el tango. Entonces necesitamos igualar o superar una muy buena elección. Bueno, para eso se necesitan buenos candidatos. ¿Quiénes serían esos buenos? Espera un poquito, dame un segundito. ¿Qué pasa? ¿Qué país queda si ganan ellos? O sea, si ellos logran la mayoría en diputados y en senadores, ¿qué país queda? Yo creo que queda un país donde no va a haber elecciones en el 2023, no va a haber elecciones por lo menos sin un fraude monstruoso, ¿no? Primero porque desconfío de ellos, con muy buenas razones. Segundo, porque ya hemos visto el modelo venezolano a dónde va. Y me parece que todo lo que ellos están haciendo en la justicia, de toquetear permanentemente la justicia, metiendo, por ejemplo, a Ramos Padilla, como en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires, Ramos Padilla, ¿no? el juez de la operación Puf Puf Puf, está muy claro qué es lo que va a pasar. Entonces, lo primero son elecciones cruciales. Candidatos, bueno, yo repetiría, a mí me parece que Patricia Bullrich es una buena candidata en la ciudad de Buenos Aires. Yo espero que me den un lugar y poder renovar. Y después en la provincia está Lilita, que ya dijo que quería ser candidata. Yo creo que María Eugenia Vidal, que digamos, no es del a pesar del silencio, duro, ¿no? que está manteniendo. Pero yo creo que María Eugenia tiene que jugar. María Eugenia, con todos los desacuerdos que podemos tener con respecto a la estrategia electoral o algunas otras cosas, es una dirigente muy valiosa. Y fue la mejor gobernadora de la provincia de Buenos Aires, por lejos,
desde décadas. No sé con quién se puede comparar, porque las gestiones anteriores fueron desastrosas y ella hizo una buena gestión. Por supuesto, la entiendo porque quedó muy golpeada por la elección y por toda una serie de cosas, pero me parece que hay que rescatarla y ella se tiene que rescatar. Y me parece que una candidatura encabezada por ella en la provincia de Buenos Aires sería... Bueno, yo soy del PRO, por ahí la coalición cívica quiere a Carrió, habrá que discutirlo, pero me parece que ella es una excelente candidata. O sea, sería María Eugenia Lilita, Lilita María Eugenia. Sí, bueno, habrá que hablarlo y establecer un mecanismo, no sé, también depende de ella, depende también lo que quiera hacer, porque digamos, no, con esto nadie está obligado a seguir una candidatura. Yo digo que me parece que es una dirigente de gran valor y sería una lástima perderla por el camino. Después hay muchos, no sé, hay muchos que tienen proyectos hacia la provincia de Buenos Aires, no sé, Ritondo, Santilli, otras que seguramente van a querer participar, ¿no? ¿Pasos sí o pasos no? Pasos sí, yo he defendido a las pasos siempre, inclusive cuando había dudas en nuestro propio sector. Sí. La gente tiene que entender la importancia de las pasos. Porque dicen, ¿y para qué quieren las pasos si después no hay? Si no hay internas, eso es lo que se pregunta mucha gente. Bueno, si realmente no hay internas, ¿para qué vamos a votar otra vez por la incomodidad y por lo que significa también económicamente, ¿no? Mira, económicamente el problema del gasto de la política, créeme, no son las PASO, ni son las dietas de los diputados, ni los asesores. El problema del gasto de la política son los fondos negros que giran por todos lados y los niveles de corrupción enormes. Si nosotros queremos tener una dirigencia mejor, si queremos renovar la dirigencia, tenemos que entender cómo funcionan las PASO. Por ejemplo, vamos a suponer que hay un partido donde hay una mayoría enquistada de hace muchos años, ¿no? Que controla el partido y qué sé yo. No hay PASO. El que quiere renovar eso, un grupito nuevo, joven, lo que fuera, con otras ideas, va y se tiene que sentar con los dirigentes a pedir que por favor le den un lugar. Claro. Si hay paso, entre comillas, amenaza es muy fácil. Si vos no me das el lugar, yo te junto los avales y te armo una lista opositora y que decida la gente. A veces eso termina en una interna. A veces eso termina en que el que está arriba dice, no, pará un poquitito, no quiero una interna, te doy el segundo lugar, te doy el cuarto y qué sé yo. Y hay una renovación aunque no haya paso. O sea, la existencia potencial de las pasos es un factor de renovación de las fuerzas políticas. Ahora, nosotros necesitamos renovar las fuerzas políticas, ¿no? ¿Podría ser una opción las pasos cuando realmente existe la interna y en aquellos espacios en donde no, que no se lleven adelante? Abre un espacio muy discrecional. Para empezar es un ahorro mínimo y abre un espacio muy discrecional donde una movida del aparato de un partido rival te corre tu propia interna, ¿no? Vos presentás dos candidatos, a tus rivales le gusta más un candidato que otro y si no tienen su interna van a votar en la tuya. Entonces para mí tiene que haber un sistema, como se estaba haciendo está bien, es una vez y hay que tratar. Para mí, si queremos ahorrar en elecciones, lo que tenemos que hacer es sacar las elecciones de cada 2 años, me parece. Claro, año por medio estar votando, sabemos lo que significa, ¿no? En todos los términos, ¿no? En todos los sentidos, porque además quita tiempo para reformas económicas de largo plazo. Porque para gestionar realmente. Claro, entonces no se ve y vos tenés que ir en 2 años y tenés que hacer un montón de cosas y de concesiones y cosas que no podés hacer porque tenés las elecciones en 2 años. Si tenés un periodo de 4, lo encarás de otra manera. Me parece que ese es el tipo de reforma que se necesita. No es momento de una reforma constitucional, sería demasiado peligroso, pero si yo le apuntara a una reforma, pensaría por ese lado. Último, Fernando, no quiero dejar preguntarte hemos estado escuchando mucho la palabra indulto, la palabra amnistía, que usó también el propio presidente, Julio De Vido, que habla desde la cuenta de Twitter y manda mensajes muy fuertes a Sergio Massa, hoy al propio presidente en un saludo con Piñera. ¿Cómo ves esto? Bueno, lo he expresado en un proyecto de ley para prohibir absolutamente cualquier tipo de intervención de esta índole en el caso de casos de corrupción, porque está claro el artículo constitucional, pero es bueno expresarlo también, y porque la Constitución también, para empezar yo estoy en contra de todo tipo de indultos, ¿no? Y de amnistía, me parece que son prerrogativas, intervenciones del Poder Ejecutivo y del Parlamento sobre prerrogativas de la justicia. Vamos a aclarar esto, perdón, a la gente, ¿no? El indulto lo puede otorgar el presidente, la amnistía el Congreso. Es legislativo. Sí, es legislativo. Entonces, son
interferencias de dos poderes del Estado sobre el poder de la justicia, que tiene que ser, de los tres poderes, el más importante. Porque es el que tiene que poder juzgar inclusive al presidente o a los legisladores si cometen delitos. Por lo tanto, si en la igualdad de poderes y en el equilibrio de poderes, si hay uno importante sobre el que no deberían poder intervenir los otros, es el poder de la justicia. Dicho esto, me parece que en la Constitución ya está puesto esto, en el sentido de que no son amnistiables los delitos, los crímenes de lesa humanidad. Sí. ¿Y qué otra cosa que un crimen de lesa humanidad ha sido la tragedia de Once o los ahogados de La Plata? Es decir, gente, trabajadores, vecinos, que murieron de una forma terrible simplemente porque el señor Jaime gastó 200 millones de dólares un año antes comprando chatarra vieja en España y Portugal, que llegó y en el 90% quedó arrumbada, mientras los trenes seguían circulando, mientras después le hago un homenaje post-mortem a una persona muy querida. Desde la AGN alertaba del riesgo que se estaba corriendo y el gobierno decía siga, siga. Bueno, esa gente tiene que estar presa y no debería ser ni amnistiable ni indultable. Que entre paréntesis, Jaime, está pidiendo la domiciliaria para ir a cuidar a su madre. Pobre, una persona de muy tiernos sentimientos. Ahora, justamente hoy nos vimos el ranking de Transparencia Internacional en cuanto a corrupción. Argentina bajó 12 puestos. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Ese es el kirchnerismo de malos modales. ¿Con qué tiene ¿no? que ver con esto? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con qué crees que tiene que ver? Y con los niveles de corrupción del kirchnerismo, pero eso es gravísimo, pero era una cosa absolutamente esperada que pasara eso, porque no hay que ver más la corrección que hubo cuando estuvo Cambiemos. O sea, los 12, no recuerdo si fueron 12. Estábamos en el puesto 66 y ahora estamos en el 78. ¿Y en qué puesto estábamos, Juan, en el 2015? Bueno, creo que en el 66. No, estábamos, no, la verdad que no lo sé. Bueno, volvimos a donde estábamos, ¿no? Yo lo que quiero decirle, Leonora, es que más allá de un puesto más, un puesto menos, sí. 12 es un término significativo, sí, no es claro. 1 o 2 puestos, pero en el 2015 estábamos así, y votamos por los del 2015. Entonces acá lo que hay que empezar a presentar, porque esto es algo, yo no sé, yo tengo muchos amigos uruguayos, chilenos, no digo suecos, escandinavos, claro. Alemanes, sí, sí. Españoles, italianos, me dicen, ¿cómo votan estos ladrones? Si saben que les han robado. ¿Qué país puede pensar que votando a un ladrón te va a ir bien? ¿No? Saquémoslo del tema tomémoslo personal. Yo voto a este porque me conviene, porque va a volver el asado, porque, digo, alguien que te robó sistemáticamente, ¿qué confianza podés tener? ¿Qué confianza podés tener en gente que decía que los iba a meter presos y después fue en la lista con ellos? ¿Qué confianza se puede tener en Alberto, que acusaba a Cristina de ser cómplice del pacto con Irán y una de las sospechosas por el caso de Nisman, y después aceptó y que dijo, no queremos un títere en la Casa Rosada y todo el poder y una semana después y todo el poder en el departamentito de Recoleta de Cristina? Una semana después de decir eso, aceptó. ¿Cómo vas a votar eso? ¿Cómo vas a votar eso? ¿Quién puede creer que eso... ¿Somos cortoplacistas los argentinos cuando votamos? Yo creo que somos... carecemos, creo yo, del pensamiento comparativo, ¿no? Porque yo puedo entender la calentura de gente que dijo, bueno, estos 2 últimos años... Al principio no fue bien, 2 años, los índices del 2017... fueron los mejores. Pero bueno, después la economía apretó y mucho, ¿no? Por eso. Después, yo puedo entender la calentura, que vos decís, bueno, no me importa la seguridad, no me importa la justicia, no me importa la infraestructura, no me importa salir y que me mate, no me importa nada. Quiero el asado y la heladera. Ahora, después, o estoy enojado con Macri, voy a votar contra Macri. Pero después te fijás con qué votás y decís, bueno, a ver, haces una cosa comparativa de qué tenés acá y qué tenés acá. Y nosotros podemos haber sido un gobierno muy bueno, malo, regular o lo que fuera, pero era un gobierno. Esto no es un gobierno, esto es una comparsa armada por una mafia que saqueó durante 12 años la Argentina y que volvimos a votar. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos. Un placer tenerte acá, como siempre. Rápido. Bien, atención, porque tenemos que...